Saludos cordiales, estamos en la segunda parte de la entrevista con Celestino Corbacho. El tema de la clase de hoy es visión estratégica. Es una persona que ya en la primera parte nos ha demostrado ser un visionario y ser un estratega, y ahora en esta parte llamada Lo Macro, enseñanzas de la gestión de altura, vamos a hablar menos de la etapa Celes como alcalde de Hospitalet y vamos a hablar de otras etapas dentro de tu vida política, en la misma línea de intentar aportar conocimiento práctico del mundo de la gestión para que el que nos ve pues sepa un poquito más cómo abordar según qué aspectos de liderazgo, de planificación, pero aprovechándonos en el buen sentido de tu experiencia supramunicipal. Hay que recordar que además de 14 años alcalde de Hospitalet, Celestino Corbacho fue ministro de Trabajo e Inmigración con competencias en seguridad social y que además fue presidente de la diputación más importante de España, la Diputación de Barcelona, además de otros cargos que hablaremos como diputado en el Parlamento de Cataluña. Vamos, ya digo, a retomar esa clase abordando un tema importante, muy importante, la gran recesión que tuvimos en España y en toda Europa y en todo el mundo, se puede decir, porque fue mundial, coincidiendo además con la entrada en el gobierno de Celestino Corbacho tras las elecciones generales de 2008, en el que el presidente del gobierno de entonces, Rodríguez Zapatero, te requiere para ocupar la cartera de Trabajo, Inmigración y Competencia en Seguridad Social. Primero, antes que nada, ¿cómo lo viviste? Bueno, primero como un gran honor y en segundo lugar como una gran putada. Pues las dos cosas. Como un gran honor porque a cualquier persona que en un momento determinado de su vida pues, le llama el presidente del gobierno y le dice, oye, mira, quiero contar contigo para que formes parte de la mesa del Consejo de Ministros. Eso en una población de 12, 14 millones de personas susceptibles de poder estar en la mesa del Consejo de Ministros, que te lo propongan a ti, pues eso es un gran honor, ¿no? La putada es por el ministerio que me ofreció. Coincidiendo con la gran recesión. Porque... que es el Ministerio de Trabajo y el Ministerio y Inmigración. Claro, yo creo que en el peor momento de la historia económica desde 1929. Pero bueno, como siempre pasa en la vida, uno con el paso del tiempo se queda con los momentos buenos, si es que hubo alguno. Seguro que sí. Sí. Y tiendes, normalmente el cerebro tiene una función selectiva, que es que borra, como en los ordenadores. Lo que pasa es que en el ordenador tú le tienes que dar a la tecla de borrar, pero el cerebro lo hace por sí solo, borra aquellas cosas más negativas. Y al final te quedas pues un poco con el recuerdo de la experiencia. ¿Por qué crees que te llamó? Yo, desde el desconocimiento, y esto es importante, hablábamos en la primera parte de tu liderazgo y evidentemente eso lo conocíamos los ciudadanos de Hospitalet, pero también trascendió. Yo creo que fueron claves dos aspectos y aquí puedes abordarlas tú con más profundidad. Uno, tu gestión de lo que sería la cohesión social, en lo que sería la integración de población llegada a Hospitalet en masa de otras partes del mundo y cómo fuiste capaz de abordar esa integración con conocimiento. Y, por otro lado, tu gestión acertada de una crisis, antes hablábamos de la gestión de crisis, la del 94, pues la gestión acertada de la crisis provocada por el socavón en el AVE, las obras del AVE, con unas grietas en las vías, en el territorio del Gornal, y verte en acción, ver cómo gestionaste con acierto y el carisma que desprendía, yo creo que la doble vía de la inmigración, cohesión social y del liderazgo en momentos de crisis. Sí, yo añadiría una tercera, que es que en el año 2000, cuando el PSOE entra en un proceso de crisis sí, con la dimisión de Almunia, ¿cierto? Se tiene que constituir una gestora y yo en aquellos momentos pasé a formar parte de la comisión gestora. En aquellos momentos había el tema de que el partido tenía que ir a un congreso extraordinario para elegir a quién iba a ser el primer secretario o la primera secretaria sí, del futuro. Y eso a mí me llevó desde la gestora a conocer un poco los entornos más cercanos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y esos entornos más cercanos de José Luis Rodríguez Zapatero, pues hablaron de mí y quiero pensar que le debieron de hablar bien. Entonces, a partir de ahí yo creo que él puso la mirada un poco en conocer cuál había sido mi gestión al frente como alcalde. Y ahí efectivamente hay dos elementos que creo que son determinantes, que uno es cómo yo estaba gestionando el fenómeno de la inmigración en la ciudad del Hospitalet. La ciudad del Hospitalet en el año 2000 tenía un 4% de inmigración, era relativamente poca y por lo tanto el fenómeno de la inmigración como tal fenómeno prácticamente no incidía en la vida cotidiana de la ciudad. Pero en 4 o 5 años pasamos de tener un 4% a tener casi un 30%. Eso en algunos barrios se convirtió en más de un 50%. En muchas escuelas un 60, un 70%. Y ese fenómeno, como tal fenómeno, pues no fue un fenómeno neutro. Generó tensiones, generó problemas, motivados, lógicamente, por tal fenómeno de aluvión, de rapidez, que llega a una ciudad con gente que no está preparada todavía para recibir esa aluvión y gente que viene de otros sitios que tampoco conocen ni las normas ni el funcionamiento de la propia ciudad. Bueno, yo tuve ahí una gestión que creo que fue un poco referente en muchos otros municipios y eso hizo pues que también en el año 2008 el PSOE tenía un problema y Zapatero tenía un problema concreto que era cómo gestionar ese fenómeno de la inmigración que le estaba llegando a España de una manera muy potente, muy importante, y que ni el PSOE ni el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acabaron de encontrar, no la solución, pero sí un poco el discurso que les hiciera ver ante las ciudadanas y los ciudadanos que había una política concreta de inmigración. Eso es lo que motivó que Zapatero, más luego, también el tema de la crisis del socavón del AVE y la resolución de ese problema de una manera favorable que permitió que el AVE llegara a Barcelona, porque si ese problema no lo hubiéramos resuelto en donde se produjo el socavón, pues el AVE no habría llegado a Barcelona en el tiempo que estaba estimado y ni tan siquiera sabemos si habría llegado a Barcelona. Yo creo que esos dos motivos que tú enumerabas en tu pregunta efectivamente le llevaron a la conclusión de que probablemente yo sería o podía ser la persona adecuada para gestionar ese fenómeno. Lo que pasa es que él añadió otra cosa a ese ministerio y cuando lo hizo en abril del año 2008, él lo hizo en positivo. Es decir, como yo sé que tú vas a gestionar la inmigración y la inmigración es una patata caliente que tenemos aquí, tampoco quiero que todo sean malas noticias en tu gestión. Por tanto, te voy a incorporar a tu ministerio dos cosas muy importantes que te van a ayudar un poco a paliar esa situación, que es la seguridad social y es trabajo. Se podía haber ahorrado lo uno y lo otro. Bueno, la seguridad social todavía, pero el trabajo. Y por lo tanto, porque nadie imaginaba en el año 2008 que la crisis iba a ser de la profundidad que fue. ¿No se vieron señales? No, yo creo que a toro pasado sí, todo el mundo dice, yo ya lo dije. Todos somos sabios. En aquellos momentos nadie lo sabía. Y es más, la discusión que había en abril, en mayo, en junio del año 2008 era una discusión no tanto de la crisis y lo que iba a representar esa crisis, sino que la discusión estaba en si la crisis iba a ser en V, si iba a ser en V o W, si iba a ser una crisis en L, es decir, porque todo el mundo pensaba que aquello era una cosa pasajera. Se hablaba de desaceleración. Bueno, eso fue un término que acuñó equivocadamente Zapatero. Zapatero yo creo que con una visión un poco equivocada, a mi modo de ver, y no haciendo caso a lo que decía el ministro de Economía en aquella época, que era Pedro Solbes, yo lo recuerdo que yo a veces le preguntaba, ¿no? Decía, aquellos descansos que hacíamos en el Consejo de Ministros o antes de empezar el Consejo de Ministros, mientras tomábamos un café, yo le decía, Pedro, tú que eres una persona mucho más informada que yo, que tienes el conocimiento de la experiencia y tienes los datos, ¿esto cómo va a ir de cara al futuro?
Y Pedro Solbes siempre me decía, esto en el futuro solo puede ir a peor, Celestino. Tiene toda la razón. Esto solo puede ir a peor. Y tenía razón. Zapatero, que yo creo que es un hombre, al menos en su etapa de gobierno, que es cuando yo puedo hablar de él, porque es cuando yo le conocí, era un hombre que no le gustaba dar malas noticias. Él, yo creo que era un hombre, un gobernante más preparado para dar buenas noticias que malas noticias. Bueno, a todos nos gusta lo bueno, pero sí. Un gobernante tiene que afrontar la crisis. Bueno, pero en esos momentos afrontar la crisis con la crudeza y la dureza que tenía, pues cosa que hizo en el año 2010, en cambio. No tuvo más remedio que hacerlo en el año 2010. Pero en el 8... Pero en el año 2008 él quiso sustituir la palabra crisis por desaceleración. Eso de la desaceleración no lo entendíamos ni los ministros. Y yo creo que al final no acabó ni entendiéndolo él. Y también con el paso del tiempo incluso ha reconocido que evidentemente eso fue una equivocación. Que probablemente si en el año 2008 le hubiésemos dicho a la población española estamos en una profunda crisis económica y los vientos que vienen son más de tipo de huracán que no de una brisa, probablemente la gente... lo entendería. Bueno, si no lo entendía, se habría a lo mejor preparado para lo peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que la crisis no fue tampoco imputable a España. No, pero si de hecho el punto más importante de la crisis, 15 de septiembre de 2008, mucha gente de los que ven este canal pues saben de lo que hablo, la caída de Lehman Brothers, fue algo que pasó en Estados Unidos, pero todo el mundo sabe que la economía norteamericana marca el relato y es la que determina qué pasa en el mundo occidental. Quizá no en una aldea de Kenia, pero en un mundo globalizado y en un mundo como el nuestro, una economía tan dependiente del exterior como la nuestra, estaba claro que antes o después íbamos a tener problemas. De todas formas, aquí hemos hablado en este canal... Pero si me permite, fíjate, lo que pasó en aquella época fue lo siguiente. Había una economía, hubo una crisis de origen financiero que tuvo su origen también en Estados Unidos, que se extendió rápidamente como una pandemia. Las hipotecas subprime. Sí, hipotecas que la gente luego descubrió que no valían nada, que no tenían valor y por lo tanto que aquel que había comprado o había invertido en un valor de referencia X, de pronto se encontró que aquello no valía nada. Por lo cual, el sistema financiero, los ciudadanos pierden la confianza en el sistema financiero cae, se produce una recesión económica en la concesión de créditos, una bajada terrible del consumo, porque la gente tiene incertidumbre, no sabe qué va a pasar en el futuro. Y cuando esa pandemia llega a España, tiene otro problema, y es que se encuentra no con una pandemia, sino con una epidemia, que es la crisis del ladrillo, la crisis de la construcción. Entonces, la gente puede pensar que cuando la crisis de la construcción afectaba al ladrillo, la gente puede pensar que a lo mejor lo que estaba afectando era al ladrillo propiamente dicho, es decir, con un ladrillo encima de otro. No, no. Detrás de una vivienda no solamente está el ladrillo de los tabiques, están las racholas, está la fontanería, están la carpintería, están las puertas, están las ventanas. Muchísimo empleo indirecto. Están las cortinas, están los muebles, está el televisor. Es decir, hay toda una economía que está alrededor de lo que es el ladrillo que se ve enormemente afectada. Había pueblos. Lucena, por ejemplo, Lucena, que es un pueblo al lado del mío, vivía de la carpintería y de ser una ciudad floreciente pasó a ser una ciudad muerta en el sentido de que se perdieron muchísimos puestos de trabajo, porque como tú bien enumeras, no es solo la construcción, sino todo ese empleo alrededor, y en una ciudad dedicada a la carpintería se perdieron puestos de trabajo de una manera tremenda, al punto que ahora se ha reconvertido esa ciudad y ahora será una ciudad, tenemos muchos oyentes de aquella zona, dedicada al sector del frío. Infrico y otras empresas del sector frío me refiero pues a aires acondicionados, a congeladores, han tenido que reinventarse como hay que hacer en la vida, claro, reinventarte, pero estás dando en el clavo de que a la crisis mundial, en el caso concreto de España, has apuntado perfectamente el tema de la vivienda. 2 millones de puestos de trabajo se perdieron como consecuencia directa de la crisis de la construcción. 2 millones. Entonces, claro, y además
A eso le añades que la crisis, al ser financiera, las cajas de ahorro entran en crisis, el crédito no existe y, por tanto, es una crisis de una dimensión tremenda que con el paso del tiempo se fue viendo cuál era su dimensión, pero que no es verdad que evidentemente ya se anticipaba en el año 2008 que venía una crisis económica, pero más de carácter de recesión de corto plazo. Por eso se hablaba de, yo me acuerdo, los expertos que decían, no, esto será una crisis en tipo V. Es decir, entraremos en crisis de una manera muy rápida, bajará la línea prácticamente en vertical, pero también de una forma muy rápida subiremos y volveremos a estar en el mismo nivel. Como pasó en la crisis del COVID. Sí. Parecida, que fue una recuperación. A eso hay que añadir otra cosa también, que son las políticas diferenciadas que se hacen para abordar la crisis del año 2008 entre la política de Estados Unidos y la política de la Unión Europea. En Estados Unidos en aquellos momentos gobernaba Obama, y Obama, viendo la recesión que tenía también, hace una primera inyección de 750 millones de dólares al sistema. Es decir, le da a la maquinita de hacer billetes de dólares. Con aquellos 750.000 millones no fueron suficientes y la Reserva Federal volvió a emitir más deuda. Y en Europa, en aquellos momentos, los países que tenían fuerza en la Unión Europea eran Italia, Francia y Alemania. Y también estaba el Reino Unido, pero el Reino Unido siempre ha tenido una particularidad dentro de la Unión Europea. Eran Unión Europea, pero no se sentían del todo Unión Europea. De hecho, su moneda se mantuvo, digamos, de manera propia. La libra esterlina siguió siendo siempre la moneda. Y en Europa lo que pasó en esos momentos es que quien se acabó imponiendo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de lo que había que hacer fue Alemania. Y dentro de Alemania, Angela Merkel. Y Angela Merkel entendió que la manera de acometer la crisis económica del año 2008 era bajo el principio de la austeridad. Por lo tanto, no hay que poner más dinero al sistema, sino que hay que rebajar dinero del sistema. O sea, una fórmula, una solución totalmente diferente a la de Obama. Y una forma totalmente diferente de la que se ha utilizado en la crisis de la COVID. Claro. En la COVID se ha hecho lo contrario, es decir, los fondos de la Unión Europea han sido, digamos, puestos a disposición de los estados y de una forma concreta a nivel de España para ayudar a la economía. Para que la sangre siguiera regando todo el sistema y no cortar el flujo. De hecho, me viene muy bien esto que acabas de comentar para enlazar con otra cuestión que quería apuntar. En este canal se ha hablado 2 veces de la gran recesión. Apuntó Ana Grau, pues que ella lo vivió en Estados Unidos y vio pues, la caída de Lehman Brothers y el impacto fortísimo que produjo allá. Y Mariano Guindal, el gran periodista, haciendo el repaso que dimos a la historia económica, habló de la dureza del ministro de Angela Merkel, el ministro de Economía, el señor Wolfgang Schäuble, que iba en silla de ruedas, quizá ya falleció el pobre, pero igual que Pedro Solbes, ya están fallecidos los 2 ministros de Economía. Pues bueno, esa silla de ruedas era un poco la imagen de la inamovilidad de Alemania, de la falta de empatía, de tildarnos de despilfarradores a los países del sur. Incluso medios de prensa como el Financial Times hablaba de los pigs, de los cerdos, en un tono evidentemente peyorativo y lamentable, una falta de respeto a los países, porque nadie quiere que su país vaya mal, todo lo contrario, desde el gobierno se hace todo lo que se puede y un poco más para ayudar al ciudadano. Y claro, pues tú tuviste que ver recortes importantes, con dolor, pero que evidentemente la ortodoxia alemana era lo que digamos obligaba, a diferencia de lo que bien comentabas, de la solución aplicada para el COVID o de la que Obama utilizó en Estados Unidos y que salieron antes de la crisis que en Europa. De hecho, Guindal habló de vosotros, de los ministros españoles, elogiosamente, porque digamos que tuvisteis que sufrir esa ortodoxia y esa falta de respeto por parte de los alemanes.
¿Cómo te sentías ante esa falta de empatía cuando teníais consejos de ministros europeos? ¿Qué sensación personal tenías? Bueno, a ver, primero yo creo que la política que lleva Alemania y el gobierno alemán en esos momentos, yo creo que tiene un componente casi de pensamiento, no voy a decir religioso, pero no sé si luterano, si calviniano, es decir, va mucho con la personalidad de la Angela Merkel, ¿no? La Angela Merkel tenía una visión que ese tema solo se podría resolver por la vía de la austeridad. Y en ello, ¿El pues, austericidio? sí, efectivamente. Y en ello encontró, probablemente también, pues encontró a un ministro de Economía que además se reafirmó en esas tesis y en esas posiciones y por lo tanto ahí vino la derivada Que no sabemos qué fue antes, el huevo o la gallina, si el ministro estaba encantado con las tesis de su jefa o era el incitador a su jefa Yo creo que su jefa... de salida de naturaleza, Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Yo creo que en el fondo ella... ¿La conociste? No, a ella no, a su ministro de Economía sí. sí. La posición de los ministros españoles en los consejos de ministros, que además nos tocó en el año 2010 presidir la Unión Europea, ¿cierto? España tenía un problema en esos momentos. Cuando España su economía se medía exclusivamente en clave endógena, España ha sido un país que si tú coges la cifra de paro desde 1980 hasta el año 2025, te vas a encontrar con una media del 14, del 15% de empleo. De desempleo, perdón, de desempleo. Claro, nadie puede decir que en España no hemos evolucionado desde el año 1980 hasta el año 2025. España está hoy mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Que cuando España forma parte ya de un club, que son los países de la Unión Europea, a nosotros ya no solamente se nos ve por lo que nosotros percibimos como una cosa endógena, sino que se nos mide por la estadística y por los quesitos. Es decir, cuando hay los quesitos, me estoy refiriendo a los trozos, de decir, bueno, ¿cuál es el paro medio de la Unión Europea? Dice, mire usted, el paro de crisis es el 8%. ¿Cuál es el paro de España? Dice, el 18%. Bueno, Houston, tenemos un problema. Pero, es un poco más de la media, pero claro, comparado con los demás países... Claro, entonces los demás países lo que ven en esos momentos no es la situación específica del país, lo que están viendo es la estadística. Y lo primero que llegan a la conclusión es que esa situación a ti te está pasando porque probablemente tú no estás haciendo las cosas que tienes que hacer y te exigen reformas. Y reformas normalmente que suelen ser reformas duras, ¿no? Y en cambio, pues tú por otro lado entiendes que tienes que hacer reformas, pero no de la contundencia y la dureza que te piden los demás. Esto pasó en el año 2010, cuando el presidente Zapatero no tiene más remedio que hacer unas reformas en profundidad y llevar la austeridad a tal. Por lo tanto, fue una época muy difícil, pero que a nosotros, los ministros de España, nos era difícil poder defender nuestra posición, porque la posición nuestra, desde el punto de vista de todos los parámetros que conforman el análisis de cómo va un país económicamente, eran datos negativos. Era sobre todo el tema del desempleo. El tema del desempleo marcaba muchísimo. Vamos a hablar dentro de esas dificultades, de una profundísima crisis, la más importante, tú lo decías, desde 1929, la Gran Recesión. Aquella del 29 se llamó la Gran Depresión y esta fue llamada la Gran Recesión. Pero a pesar de todo, como decías, vamos a hablar de los buenos momentos. Uno de los aspectos más destacados en positivo de tu mandato fue una reforma laboral que todo el mundo, bueno, en general, todo el mundo sensato, alaba y pone de manifiesto como una buena reforma laboral. ¿Puedes hablar de esa reforma laboral? Sí, yo creo que esa reforma laboral llegó un poco tarde, ¿no? Desde mi punto de vista, aquella reforma laboral la teníamos que haber hecho en abril del 2009, no en junio del 2010. Porque sobre este particular, yo siempre he sostenido y sostengo de que una reforma laboral por sí mismo no es generadora de crear empleo. Y que fuera una varita mágica que solucionara... Ponía un ejemplo muchas veces en esa época, ¿no?
Yo decía a veces pues a otros compañeros y en según qué foros pues estábamos en el debate, yo le decía, mire, imagínese usted que yo voy a la puerta de una fábrica de coches. Llamo al CEO de esa fábrica y le digo, mire, tengo la solución. Tengo una reforma laboral que además, oye, para que no haya problema la vas a redactar tú. Y yo la aprobaré. Y esa reforma laboral será la que tú quieras. ¿Sabéis qué me va a decir el CEO de esa compañía? Me va a decir, gracias ministro, te lo agradezco. Mira, si quieres que te haga la reforma laboral, yo te la escribo, no tengo ningún problema. Pero yo en este momento no necesito una reforma laboral. Yo lo que necesito es que me traigas clientes para que me compren coches. Incentivar el consumo. Porque si yo no vendo coches, por mucha reforma laboral que tú me hagas, si yo no tengo demanda de coches, yo no voy a poder seguir fabricando coches. Entonces, en esos momentos no había, el consumo no tiraba. ¿Por qué no tiraba el consumo? Primero, por incertidumbre. La gente no sabía qué es lo que iba a pasar de aquí a 6 meses o un año. En segundo lugar, porque habló de reformular el capitalismo. Sí, pero bueno. No, lo digo por los palos de ciegos que se dieron. Es que se decían cada cosa como diciendo, es que no sabemos por dónde van a salir. En segundo lugar, no había crédito. Por lo tanto, las empresas, incluso aun teniendo una expectativa, aunque fuese pequeña, de aumentar la productividad, no podían recurrir al crédito. Pero, por otro lado, había como una especie de demanda colectiva, y particularmente de la Unión Europea, que nos estaba exigiendo al gobierno de que la respuesta no podía ser cavar una zanja y meternos dentro de la zanja a que el tsunami pasara. Nos estaba pidiendo la opinión pública. La estrategia del avestruz, ¿no? No, nos estaba pidiendo la opinión pública y nos estaban pidiendo también la Unión Europea que acometiéramos reformas en un sentido amplio y de una manera muy particular del mercado laboral. Hicimos una reforma en el año 2010 que yo ya sabía de antemano que no iba a contentar a los actores principales que estaban en aquellos momentos, que eran ni la patronal ni los sindicatos, pero fue una reforma laboral que apuntó maneras, sobre todo apuntó maneras en dos cosas que tenía de problema el mercado laboral y que hoy lo tiene algo menos, aunque lo sigue teniendo, que era la temporalidad. Por un lado, España tenía una altísima temporalidad y por lo tanto una inestabilidad permanente en el trabajo y una excesiva rigidez en el propio sistema laboral que hacía que no se pudiera producir lo que se llama la flexibilidad interna. Y te doy un dato. Alemania, en la recesión económica que tuvimos en el año 2008, el Producto Interior Bruto cayó más que el Producto Interior Bruto de España. En cambio, en España, de una manera casi vertical, subimos de tener un 8% de desempleo a pasar a un 16, un 17%, y Alemania, con un Producto Interior Bruto en mayor recesión que el que tenía España, prácticamente perdió 1,5 puntos o 2 puntos del empleo. ¿Por qué? Primero, porque la economía alemana era diferente de la economía española, no hay tanta estacionalidad. Pero en segundo lugar, porque el sistema de flexibilidad interna hizo que las fábricas se adaptaran la productividad o la producción a la demanda. Y eso le llevó a muchas fábricas, por ejemplo, decir, oiga, trabajamos 40 horas a la semana, pero no podemos seguir trabajando 40 horas porque el mercado solamente nos está demandando la producción que podemos hacer con 20 horas de trabajo. Por lo tanto, vamos a trabajar 20 horas, el sistema público compensa las otras 20 horas y en lugar de cerrar la fábrica, pues vamos a mantener los empleos y tal como se vaya recuperando el mercado, iremos incrementando las horas de producción. Vamos a adaptarnos a esta nueva situación. Sí, pero eso en España no era así, porque la agricultura en España era de la extinción del contrato. Es evidente que la temporalidad lo permitía también mucho, ¿no? Pero el empresario prefería, si le sobraban 20 trabajadores, en lugar de reducir las horas, prescindir de los 20 trabajadores, y los sindicatos preferían negociar cuál iba a ser la indemnización del despido de los 20 trabajadores en lugar de buscar otras fórmulas. Y eso era un sistema perverso. Por lo tanto, la reforma laboral tenía que apuntar en la dirección de decir, oiga, mire usted,
la temporalidad tiene que acotarse a futuro y la flexibilidad interna hay que colocarla más. También es verdad otra cosa. En España la flexibilidad interna nunca podrá dar el resultado que da en Alemania, porque estamos, tú estás hoy aquí en una zona que estamos cerca de... Preciosa, por otra parte. Sí, de la playa. La playa. Muy bien, si ahora nos damos un paseo por el paseo marítimo, veremos que habrá unos 50 establecimientos, de los cuales abiertos estarán 3 o 4. Yo he estado dando una vuelta, hoteles cerrados, Vale. bares cerrados. Cuando llegue la Semana Santa, todos esos 50 establecimientos habrán abierto. Claro. Y cuando todos hayan abierto, la media serán de 14, 15 trabajadores por establecimiento. Pero cuando llega septiembre, cierran. Entonces, antes se llamaba temporalidad, ahora se llaman fijos discontinuos. Pero ese local que tú hoy has visto cerrado sigue siendo una economía temporal. No es, por lo tanto, no es una economía que podamos adoptar una flexibilidad interna, porque el dueño del local nos dirá, oiga, si es que yo en invierno no tengo clientes, por lo tanto tengo que cerrar. En cambio, una fábrica productiva sí que, lógicamente, la flexibilidad interna se puede adaptar. Pero en España tenemos una dependencia del turismo muy importante y lo que estás explicando es el mejor ejemplo. Vamos a abordar el tema de las pensiones, porque tú también fuiste, aunque el título no incluía seguridad social, pero tenías competencias. De hecho, no sé si Octavio Granados era también... Sí, era el secretario de Estado de la Seguridad ¿Es el mismo Social. que hay ahora? No, ya está igual que yo jubilado. Ah, bueno, pues me he equivocado. Pera Navarro era el de Interior de la DGI que sigue todavía, ¿no? Eterno. Sigue igual que las balizas. Ahora están conectadas, pero se inventaron hace muchos años. Sí, sí. Bueno, pues, la prueba, bueno, supongo que debe ser... Yo le conocí, le di incluso la medalla... ¿A Octavio Granado? No, a Octavio Granado no. A la unidad de la Dirección General de Tráfico. A Pera Navarro. Por el 50 aniversario, y el ministro de entonces era Pérez Rubalcaba y el director general era el que actualmente es el Pera Navarro, ¿no? El Pera Navarro. Y por lo tanto quiere decir que si está tal, pues que debe ser muy buen director general, porque si no ya lo habrían echado. Bueno, de hecho, en ese año uno de los grandes hitos fue la bajísima siniestralidad. Se bajó la siniestralidad en los accidentes de tráfico de una manera tremenda, cosa que nos alegramos todos porque morir en carretera era una de las grandes lacras de nuestro país y por suerte pues eso se pudo solucionar. Te comentaba tema pensiones, que es otro de los temas. Yo hablo en este canal de que la pirámide se está convirtiendo ya en un botijo, es decir, más ancha por la parte alta que por la parte de abajo. Eso es una realidad, es decir, esto no es una cuestión que tú y yo nos estemos inventando, sino es la constatación de unas cifras demográficas. No vamos a hablar tanto de qué pudiste hacer en aquella época, sino quizás más interesante desde tu experiencia, de tu conocimiento, que hablemos de hoy y de tus sensaciones respecto al futuro de las pensiones. Bueno, yo en aquella época me tocó, por suerte, administrar la abundancia. Las cuentas de la Seguridad Social en el año 2008 tenían superávit. Bien. El fondo de reserva de las pensiones yo lo dejé en 65.000 millones de euros. Y el equilibrio, por lo tanto, no solamente había un equilibrio, sino que había superávit de las cuentas. Por lo tanto, fue la única alegría que yo recibí. Sí, ahora luego te iba a preguntar por los puntos fuertes, pero la única alegría que yo recibí una, ¿no? en mi época de ministro. Superávit, ¿no? En la 65.000 millones de euros. ¿Ahora cómo estamos? Bueno, ahora estamos en déficit. ¿Esos 65.000 desaparecieron? Sí, desaparecieron en la época de Rajoy, pero que yo no lo imputo a Rajoy ni a nadie en particular, simplemente que desapareció. El tema de las pensiones, a ver, la primera consideración es que yo creo que tenemos un buen sistema de pensiones. ¿Vale? Punto número 1. ¿Pacto de Toledo? Sí, el Pacto de Toledo, que viene del año 1995. Un buen sistema de pensiones no significa que no haya que seguir haciendo reformas a futuro. Claro. Segundo lugar, todos los agoreros que dicen que el sistema de pensiones se va a ir a hacer puñetas, yo solamente les pondría una pena, y es que estuvieran viviendo durante 3 años con la pensión media. Porque lo que yo no acepto son consejos de quien está cobrando 150.000 euros al año.
Es decir, punto número uno. ¿Usted cuánto cobra al año? 150.000 euros. Bueno, pues oiga, por favor no me dé consejos. No me dé consejos y no le dé consejo a un jubilado que está cobrando 1.300 o 1.400 euros. En todo caso, póngase usted a vivir durante 3 años con 1.300, 1.400 euros y luego, dentro de 3 años, hablamos. Dicho lo cual, es evidente una realidad que nadie puede negar. La población española se está envejeciendo. La pirámide se está estrechando por abajo y se está haciendo más grande por arriba. El efecto botijo que te decía yo. Bueno, el efecto botijo. Entonces, claro, si para sostener una pensión se necesitan 2 activos o 2 y pico, si además la productividad a futuro la vamos a hacer más sobre la tecnología y menos sobre las personas activas, eso nos va a representar un problema. Problema que habrá que abordar con reforma. ¿Qué tipo de reforma? Bueno, primero, habrá que volver a plantear si la edad de jubilación tiene que seguir siendo la misma o hay que seguir ampliándola. Habrá que prohibir, pero prohibir, ahora ya sé que está muy restringido, pero a lo mejor habrá que prohibir las jubilaciones anticipadas. Habrá que sacar del sistema de pensiones las bonificaciones y todo lo que son gastos que no se corresponden con la recaudación que van para las pensiones específicamente pagadas por los trabajadores y pagadas por las empresas. Y si con todo eso no es suficiente, España tiene todavía una tarea pendiente. Hay que reformar la administración. Y en esa reforma de la administración hay que hacer primero una auditoría. Hay que ver cuántas duplicidades en este país se están haciendo. Y por lo tanto, duplicidad es cero. Si yo hago esta silla, usted no puede hacer después media silla. Si la hago yo, usted no la hace. En segundo lugar, hay que ver si todas las administraciones que actualmente tenemos son necesarias o no. Por ejemplo, España, desde el año 1978, configura un Estado autonómico y dice, bueno, España tiene que estar constituido por comunidades autónomas, por ayuntamientos y por el gobierno central. Bueno, ¿y las provincias qué hacen aquí? Es decir, hace 50 años tendrían sentido las provincias. Antes de las autonomías, sí. Después de las autonomías no tiene sentido las provincias. Pues entonces hay que plantearse si las provincias siguen siendo necesarias. Y no hablemos ya de las políticas exteriores. O los consejos comarcales. Bueno, fíjate, una cosa, yo no estoy de acuerdo con los consejos comarcales, aunque sí estaría de acuerdo en la mancomunación de la prestación de servicios por proximidad geográfica de los ayuntamientos, pero con algunas condiciones también. Una mancomunidad de prestación de servicios no significa que usted me tenga que tener un presidente, un vicepresidente, defensor del pueblo, una junta de gobierno, 5 cargos de confianza política. No, no, hay que profesionalizar esa mancomunidad de prestación de servicios. Y la primera condición es que los funcionarios que están ahí tienen que ser funcionarios, no pueden ser cargos de libre designación. En segundo lugar, oiga, si tiene que haber un consejo de administración y lo tienen que formar los electos, que cobren por desplazamiento, por kilometraje, y como mucho que cobren una dieta igual que un funcionario, que está establecida por ley. Pero, digamos, porque el objetivo de una mancomunidad no es engordarla políticamente. El objetivo de una mancomunidad de prestación de servicio tiene que ser prestar el servicio que se convenga mancomunar porque es más eficiente, es más eficaz y es necesario. Entonces, bueno, cuando hagamos todas esas reformas, si además después de hacer todas esas reformas, llega un momento que dices, oiga, pero es que la vaca no da para más. Bueno, pues si la vaca no da para más, pues entonces hablemos del capítulo de las pensiones, hablemos del capítulo del sueldo de los funcionarios, de los no funcionarios, de todo, pero no empecemos simplemente por intentar equilibrar el presupuesto por aquella partida que sobresale más. Es igual que si ahora mañana alguien va y me dice que para rebajar el 1% el IRPF rebajo la sanidad. No, pero oiga, no, usted no me puede rebajar la sanidad. Puede mejorar usted la gestión de la sanidad, pero no me diga usted a mí que me va a rebajar un punto el IRPF si eso luego va a tener una repercusión en la partida más grande que es la sanidad. Hemos hablado de las 3 patas del ministerio que encabezaste, ahora mismo de las pensiones, el último punto que hemos abordado, pero también hemos hablado, por supuesto, de migración, convivencia
Sacaste una frase que quedó como un eslogan, contrato de trabajo, porque era una de las premisas tuyas yo creo que con acierto, es decir, inmigración sí, pero regularizada y con contrato de trabajo. ¿Alguna cosita que añadir? Bueno, a ver, la inmigración que tenemos en España fundamentalmente y mayoritariamente es económica. Inmigración política tenemos, con el caso de Ucrania, pues hay más ahora, pero mayoritariamente tiene un carácter económico. Luego, entonces, si la inmigración tiene un carácter económico, parece razonable que hay que ligarla a la necesidad del mercado laboral, en un sentido amplio, no en el mercado laboral solo de aquellos trabajos menos cualificados, ¿no? De la necesidad que el mercado en su conjunto tiene. Por lo tanto, si enfocamos que la inmigración tiene que estar relacionada con el mercado laboral, deberíamos de intentar que esa inmigración regular ya esté regulada en origen. Es decir, que en origen se pueda hacer un contrato de trabajo y venir a España a trabajar en aquel sector, en aquel lugar que se ha convenido. Y hay algunos ejemplos que funcionan relativamente bien o funcionan muy bien. Por ejemplo, en Huelva, ahora dentro de un mes y medio, 2 meses, empezará la cosecha de las fresas. Bien, cuando empiece ese momento, unas 20.000 personas vendrán de Marruecos a la temporada de la fresa. La recogida, ¿no? A la recogida. Pero esas personas ya vienen con un contrato de trabajo. Cuando pasan los 2 meses o los 3 meses o los 4, que dure la temporada, sí, las personas retornan a su país. Luego, entonces, para las personas que vienen con la seguridad de que van a ir a un lugar en el que van a trabajar. Luego hay que exigir que las condiciones de trabajo sean adecuadas, que las condiciones de habitabilidad de las personas que están allí pues sean correctas, que haya incluso, pues si vienen con críos pequeños, el sistema educativo, que estén atendidas sanitariamente, todo eso evidentemente, igual que si fueran de aquí, hay que ofrecerle, pero sabemos que cuando esas personas regresan, ellos regresan, entre comillas, con un pequeño capital que han acumulado durante esos meses fruto de su trabajo y a la vez ese territorio no tiene por qué estar, digamos, sometido pues, a 20.000 personas que se quedarían sin nada. Entonces, y por lo tanto, yo creo que inmigración sí, regular y reglada. Y alguien puede pensar, ¿y qué hacemos con los que vienen en patera? Mira, las pateras no es el problema de la masificación de la inmigración en España. La patera representa el drama de la inmigración. Es un drama. Que alguien se suba en una patera con el riesgo de perder la vida en la travesía en busca de un futuro mejor, eso es un drama. Eso es un drama. Pero la inmigración irregular muchas veces nos entra por los aeropuertos. Por lo tanto, hay que tener una política de mayor control y, por lo tanto, de que la inmigración, en beneficio incluso de la inmigración, tiene que ser regular. Y no confundirlo tampoco nunca con la necesaria solidaridad que hay que ejercer desde el mundo desarrollado con la parte del mundo menos desarrollado. Es decir, si queremos que en origen tampoco la gente tenga que salir huyendo porque no tiene absolutamente nada, aquellos que vivimos por suerte en el mundo, que no es que nos sobre todo, pero tenemos algo más de abundancia, hombre, tenemos que ser suficientemente solidarios para dar una parte de nuestra pequeña abundancia para hacer que los que estén allí también puedan vivir dignamente. Pues ahora que sí que hemos acabado, digamos, las 3 patas de tu ministerio, seguridad social, pensiones, trabajo e inmigración, hemos hablado de reforma laboral, hemos hablado de inmigración justo ahora y de antes de pensiones. Vamos a dejar este tema con un buen sabor de boca y esos casi 3 años, bueno, 2008, 2009 y parte de 2010, que estuviste al frente del ministerio. Dinos 3, 4 cosas positivas, dinos algo que nos deje para acabar este bloque, esta parte con buen sabor de boca. ¿Qué recuerdas con cariño? Que dijiste, mira, esto lo pude cambiar y me alegro de haberlo hecho o me llevé tal satisfacción. Vamos a hablar de algo positivo. Bueno, primero, puse en marcha una medida que creo que sigue vigente todavía,
que es, yo llegué no a la conclusión, sino que los datos me lo demostraban, que al principio de la crisis económica, la gran mayoría de las personas que perdían el empleo tenían un paraguas que era el derecho al desempleo. Pero el derecho al desempleo no es permanente. Cuando pasa un tiempo, se acaba. Y entonces, ¿qué pasa con aquella persona que se acaba ese derecho porque ya se ha agotado y en cambio no tiene trabajo? Pusimos una especie de, hoy le podríamos llamar renta básica, que en aquellos momentos eran de 420 euros, para aquellas personas que se habían quedado sin nada, que pudieran tener un pequeño acompañamiento. Un mínimo vital, ¿no? Sí, esto fue una discusión tremenda a cara de perro con el Ministerio de Hacienda. Por el Ministerio de Hacienda, pues lógicamente entendía que eso eran muchos millones, por contra de ese Ministerio de Trabajo, con una sensibilidad social diferente, pues entendíamos que eso era necesario y esa medida se implantó y creo que todavía sigue vigente, de lo cual me congratulo. Pues sí. Esa es una cosa positiva. Luego, lógicamente, si tú estás 2 años y medio en un ministerio, pues son muchas las experiencias que tienes. Y como te he dicho antes, el cerebro, que es selectivo, se tiende a quedarse con las más interesantes y intenta arrinconar las más negativas. Yo arrinconé ya hace mucho tiempo, enero del año 2009, con 300.000 desempleados en un mes. Y esa, lógicamente, Duro, porque durísimo. eso era un drama. Un drama. Porque yo entendía que detrás de esos números no eran números. Para mí no eran números. Para mí sabía que detrás de ese número había una familia, había una persona. Y por lo tanto eso hacía que a mí no me dejaba ni dormir. Y a mí, a cualquier persona que tuviera un mínimo de sentimiento, ¿no? Pero luego eso, tu cerebro lo borra con el paso del tiempo y te quedas con cosas positivas. Por ejemplo, con experiencias interesantes. Pues, por ejemplo, haber presidido el G20 en Washington, conjuntamente con Hilda Solís, ministra de Obama, de la reunión del G20 para preparar un papel. ¿De origen hispano, Hilda Solís? Hilda Solís es de origen hispano y era ministra de Trabajo con Obama. Qué bien. Haber tenido una reunión con Obama en la Casa Blanca, en el que tuve la oportunidad de conocerle personalmente, y lógicamente un tío... Impresiona, ¿verdad? Sí, es un tipo que genera mucha empatía, ¿no? Tío, y además con un dominio de la retórica muy importante, e incluso me atrevería a decir que con un conocimiento muy amplio. No había que decirle dónde estaba España. Sabía No, perfectamente. sabía perfectamente. Ese fue una cosa, digamos, interesante. Luego, evidentemente, me tocó también presidir durante esa etapa diferentes consejos de ministros, por lo tanto, a conocer a muchos colegas y desgraciadamente, a ver la decadencia de la socialdemocracia en Europa. Cuando yo llego en el año 2008 y había los consejos de ministros, previamente a la reunión formal del Consejo de Ministros... ¿Erais 27? Éramos 27, sí. Estaba todavía el Reino Unido y Croacia, que estaba en puertas, pero no estaba todavía... La Europa de los 27. La Europa de los 27. Cuando llegábamos a la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea, pues las familias ideológicas se reunían previamente. Y entonces yo compartía mesa en esa reunión de desayuno por la mañana con 11 ministros socialdemócratas. Cuando me marché del gobierno 2 años y medio después, me parece que quedaban 7, 8, y ahora no sé, ahora deben de quedar muy poquito. Por lo tanto, esa fue también otra experiencia que vi cómo la Unión Europea fue derivando desde una socialdemocracia hacia unos planteamientos diferentes y cómo, por desgracia, la socialdemocracia histórica a la que yo pertenecí y de la que yo tengo un pensamiento todavía muy arraigado en ella, pues ha ido desapareciendo. No está en el guión, pero nosotros tenemos una comunidad del movimiento FIRE en Madrid muy potente, que iré a visitar a primeros de febrero. Tú y tu mujer, tu esposa Carmen, estuvisteis viviendo en Madrid este tiempo como ministro. Háblanos un poco de Madrid, de cómo viviste la ciudad, de qué te parece Madrid.
Bueno, a mí Madrid me encanta, es la primera cuestión, que es una ciudad muy abierta, muy dinámica, con mucho potencial desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que yo no pude disfrutar de Madrid Jornadas maratonianas de trabajo. Durante esos 2 años y medio que estuve residiendo allí en Madrid, ¿no? Porque, lógicamente, primero porque mi jornada laboral era de lunes a viernes en el ministerio, pero los fines de semana, cuando no estaba en Cataluña, estaba en Extremadura, Claro. cuando no estaba el país. en Bruselas, cuando no estaba fuera, claro, en el Reino Unido. Por lo tanto, digamos que tenía muy poco tiempo. Tal. Pero después de haber dejado la cartera del ministerio, mi mujer y yo de vez en cuando vamos a Madrid. Gran ciudad. Y nos gusta pasear por Madrid, y ahora ya con ese anonimato. De vez en cuando te paran por la calle. Bueno, pero ya menos, lo cual me da una cierta satisfacción de poder, digamos, disfrutar de una ciudad, en este caso Madrid, porque me has preguntado de Madrid, como cualquier otra, simplemente como ciudadano. Pero tengo una muy buena opinión de Madrid en ese sentido, de gran ciudad y de ciudad abierta, dinámica, culturalmente muy potente. Totalmente de acuerdo. Vamos a seguir con la clase, nuestra clase sobre visión estratégica, abordando temas ya, digamos, más concretos. Te voy a preguntar sobre la deuda pública y la famosa prima de riesgo. Lo viviste con dureza, ¿no? Mira, viví con más dureza. Lo pasaste mal. Sí, la prima de riesgo que la deuda. La deuda, cuando yo llegué al gobierno, era baja. Es más, era más importante la deuda de las familias que la deuda pública. La deuda pública en aquellos momentos, no sé, pero estaba en un porcentaje muy bajo. Bueno, había mucho margen. Sí. Pero en cambio, lo que sí quitaba el sueño a todos los ministros, especialmente al de Economía, pero al conjunto del Consejo de Ministros, era la dichosa prima de riesgo. Porque ¿Puedes explicar qué es la prima de riesgo? Bueno, la prima de riesgo no deja de ser un parámetro por el cual te miden tu salud financiera. Sí. Y claro, tu salud financiera tiene que ver con que te van a dar créditos o no te lo van a dar, y al precio que te dan el crédito. Entonces, si tú tienes una buena salud financiera, pues seguro que todas las entidades bancarias alfombra roja te van a venir a ver para decir, oye, Cris, lo que tú necesites. Claro. Si tu prima de riesgo está mal, pues esas mismas entidades financieras te van a decir, ya lo estudiaremos. Y tiene que ver con el diferencial con Alemania, ¿no? Sí, Alemania, lógicamente, es quien marcaba la pauta desde el punto de vista económico en aquellos momentos. Es decir, Europa se movía al son de Alemania. Alemania, no porque inicialmente te he dicho que Italia, Francia y Alemania tenían un peso importante. Anteriormente lo había tenido también España, pero España progresivamente, por su situación fundamentalmente de carácter económico, perdió algo. No digo que lo perdiera todo, pero perdió esa fuerza, ¿no? En esa troika España contaba menos, pero poco a poco, de una manera muy rápida además, fue Alemania la que se puso en el podio y la que dijo, aquí mando yo. Aquí mando yo. Y entonces todas las referencias desde el punto de vista económico tenían Alemania como referencia. Otro tema también de gobierno, en esa línea macro que comentamos, son los impuestos. En 2003, el que fuera tu jefe, el presidente de gobierno de España de 2004 a 2011, Rodríguez Zapatero, antes de ser presidente en 2003, dijo que bajar los impuestos es de izquierdas, aunque luego hizo exactamente lo contrario. Bueno, ¿cómo valoras la presión fiscal en España y también cómo valoras esos cambios de opinión presidenciales? Bueno, dos cosas. Primero, yo no soy un gran experto en fiscalidad y en finanzas, y no me atrevería en un canal precisamente en el que tenéis una presencia, los expertos en esta materia, a adoctrinar yo sobre ese particular. Pero evidentemente yo creo que, primero, hay que partir de una base. En una sociedad del bienestar como la que tenemos en el conjunto de Europa, yo creo que los impuestos son
imprescindible, porque los ciudadanos necesitamos de los servicios públicos. Aunque tengamos que ser cada día más exigentes en que los servicios públicos sean eficientes, sean eficaces y que se presten al menor coste posible. Estoy de acuerdo. Pero necesitamos de la seguridad, necesitamos de la sanidad, necesitamos de la educación, necesitamos de los servicios sociales, de la atención a la gente, a la gente mayor, de tantas y tantas cosas que no se pueden sostener si no hay una fiscalidad. Por lo tanto, partimos del principio que yo no me apunto al discurso de no pagar impuestos o pagar lo menos posible. Porque si usted no paga impuestos, al final, de alguna manera, usted va a ser receptor de la necesidad de esos servicios y los tendrá que pagar por otro sitio, porque gratis no se los van a dar, ya se lo digo yo. Hablábamos antes de Obama y de Hilda Solís. Y cuando hablábamos en una mesa del G20 de la necesidad de ponernos de acuerdo en algunas palabras, Hilda Solís me decía, mira, Celestino, el problema que tiene el presidente Obama es que tiene que ir con mucho cuidado aquí cuando hablamos del estado del bienestar, porque aquí tenemos un montón de millones de personas que no tienen derecho a la sanidad. Y él quiere que parte de esa gente pueda tener acceso a la sanidad. El Obamacare. Sí, por lo tanto, lo que para vosotros en Europa es una cosa normal, que es el estado del bienestar, para nosotros, entonces, claro, yo no me apunto al modelo americano, prefiero el modelo europeo. Dicho lo cual, con los impuestos tienen que ser progresivos. Yo tampoco estoy de acuerdo con estas ideas de pongamos un impuesto a los ricos. Esto no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Mira, yo que he sido alcalde, es como si alguien me viniera a decir que para resolver el problema de déficit de mi ayuntamiento tenemos que poner un impuesto, que ya pagan una tasa, por eso, pero que tenemos que duplicar el precio de la tasa de los veladores de las terrazas de los bares. Pero y así, sí, todo lo que usted quiera, pero eso es el chocolate del loro. Claro. Entonces, los impuestos tienen que ser progresivos, evidentemente. Tiene que pagar más el que más gane. Pero el impuesto tampoco lo que no puede ser es algo que desincentive al inversor, por un lado, y al emprendedor, por otro. Por lo tanto, hay que buscar el justo equilibrio entre una fiscalidad que sea una fiscalidad en la que cada uno contribuye con lo que tiene y a más tener, más contribución tiene que dar, pero a la vez que no llega a la conclusión que no vale la pena hacer el esfuerzo porque todo lo que yo hago, dedico en esfuerzo de más, se me lo llevan. Y me voy a otro sitio. Sí, y entonces, bueno, yo creo que ahí hay que buscar un equilibrio. Y sobre todo hay muy importante, yo creo que en el tema de los impuestos, es que los ciudadanos perciban que sus impuestos están bien gestionados y están bien gastados. Lo peor que hay en una sociedad es que tú pagues impuestos y tú tengas la percepción que los que están gobernando están haciendo un mal uso de ese gasto. Y yo creo que todos tenemos la percepción de que se gasta mucho dinero en cosas que no habría que gastarlos. Lo que hablabas de las duplicidades, por ejemplo, antes. De las duplicidades y de tantas y tantas cosas que probablemente en un análisis económico pues habría que cuestionar si son necesarias. ¿Es necesaria tanta publicidad y tanta propaganda? Pues a lo mejor no. Pues mira, vamos a hablar ahora de comunicación. Tú eres un buen orador, un gran orador. Yo he escuchado multitud de discursos tuyos en eventos de todo tipo. Recuerdo que como he escuchado muchos discursos, una de las cuestiones que tú utilizabas mucho era repetir ideas fuerza para que se vayan asimilando aquello como la gota malaya, ¿no? Que vaya cayendo, que vayamos, el público que te escuchamos lo fuéramos interiorizando. Y que yo no sé la de veces que habré escuchado el concepto depresión de la Gran Vía, porque había que deprimir, claro, para lo que hablábamos en la primera parte, de crear la Plaza Europa, esa autopista había que deprimirla. Y eran ideas fuerza, más allá de la broma, que calaban porque el concepto de primeras no entra. Uno necesita escucharlo varias veces, como el barniz, ¿no?, de la puerta,
Si tú tienes una puerta sin barnizar, a la primera mano de barniz, la puerta ni se entera. Pasas varias veces el barniz, le das varias manos y entonces ya sí que la puerta está barnizada. Pero vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de mensaje, vamos a hablar de relato. Como experto comunicador, que has hecho muchísimos discursos, háblanos un poco y aconséjanos a la audiencia algunos tips, algunos, llamémosle, algunas píldoras de conocimientos respecto a la comunicación. Bueno, la primera cuestión que te diría es que hoy vivimos en una sociedad que hay un excesivo relato. Es decir, todo se quiere construir a base del relato. Lo que importa es el relato, no tanto lo que vamos a hacer. Un abuso del concepto, ¿no? Sí, un abuso, porque no tanto el compromiso de lo que vamos a hacer, sino vamos a construir un relato para intentar hacer ver que vamos a hacer esto que luego no haremos. Es decir, entonces, esto a mí ya me empieza a cansar. Quiero ver compromisos más sólidos. Hechos, no palabras, que dijo Sí. el eslogan de Montilla. Después, lógicamente, la comunicación es imprescindible. O sea, tú no puedes llevar a cabo ninguna acción si no la comunicas. Si no la comunicas, porque si no la comunicas, al final, pues la acción se te queda en tu trastero, ¿no? En tu... si no se entera nadie... No. Entonces, claro, lo que pasa es que tengo la opinión de decir, en esto de la comunicación. Primero, para que haya proyecto hay una cosa previa. Para que pueda haber un proyecto, primero tiene que haber ideas. Difícilmente hay un proyecto si previamente no hay ideas. El paso número 1, ideas. Una vez que uno tiene las ideas, luego tiene que dar el segundo paso de ver esas ideas como la plasma en un proyecto, sea de la naturaleza que sea económico, sea social, sea de marca, etcétera. Por lo tanto, primero he tenido la idea, segundo he diseñado el proyecto y en tercer lugar ahora lo tengo que comunicar. Y en cuarto lugar, que es tan importante como el primero, como el segundo y como el tercero, es que los que reciban esa comunicación le den crédito y tú transmitas credibilidad para que los demás ese proyecto, esa idea que inicialmente ha sido tuya, ese proyecto que inicialmente ha sido tuyo y esa comunicación que ya es a través de un medio, de lo que sea, al final los ciudadanos la acaban haciendo suya. Y ahí me voy a apoyar en una persona que es Alfonso Guerra. Ah, muy bueno. Grande. Alfonso Guerra, hace ya muchos años, dijo, vamos a hacer un cambio en España que no la va a conocer dentro de 15 o 20 años ni la madre que la parió. Esto lo dijo Alfonso. Pero no me quedo con esa frase. Que tuvo razón, además. La transformación fue profunda. Me quedo con otra. Dijo, en un momento determinado, él dice, mire, lo importante de las propuestas y de los proyectos es que cuando los lleves a cabo, llegue en un momento que la sociedad los haga suyo, que nadie que venga después se atreva a derogarlos. Por lo tanto, eso trasladado al mundo de la comunicación, pues te diría, ¿por qué una empresa de bebidas que lleva 100 años y que todo el mundo la conoce, a pesar de eso, sigue haciendo campañas de publicidad y cada campaña de publicidad intenta innovar respecto de la anterior? Porque si no comunica de una manera natural, probablemente podría haber gente que dejara de consumir ese producto. Y se vaya a la competencia, lo que hablamos antes de la competencia. Sí, y por tanto en los proyectos pues pasa igual, o sea, para que un proyecto al final la gente lo perciba como algo positivo, tienes que ser capaz de transmitirlo, pero la gente lo tiene que hacer suyo. Ese es un reto permanente. Pues así fue durante la época en la que ejercías como gestor y desde luego pues comunicabas, yo digo, creando ilusión, que es uno de los conceptos también importantísimos, ¿no? En un líder, la generación de ilusión en la gente que tiene como clientes, votantes o público objetivo. Eso era desde el gobierno, pero el tema 23, vamos a abordar tu faceta, no sé si más dura o también quizá más tranquila, de oposición, porque tú gobernaste
como alcalde, como presidente de Diputación y como ministro, pero fuiste diputado en el Parlamento de Cataluña en la oposición. No lo fuiste en la época de gobierno de Montilla ni de Pascual Maragall, sino en la época de gobierno de Artur Mas y antes, en los años 80, con Jordi Pujol. Y también, en tu final de etapa político, fuiste miembro de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona a Ada Colau. Háblanos un poco de cuál es la buena oposición, cómo se debe ejercer la oposición responsable y cómo valoras tu etapa en la oposición, tanto en el Parlamento, yo creo que habría que hacer un poquito la distinción, ¿no?, como diputado y como concejal de Barcelona. Bueno, el papel de la oposición siempre hay uno principal, que tiene que ser la fiscalización de lo que hace el gobierno. Eso es obvio, ¿no? Es decir, tú no puedes estar en un lugar, en la oposición, para todo igual. para aplaudir el gobierno. Oye, palmeros el gobierno ya los tiene. Por lo tanto, si tiene usted palmeros, oiga, no pretenda que yo me convierta en uno más. Por lo tanto, primera cuestión, fiscalización, que es muy importante en la democracia. La fiscalización no solamente que hace una oposición, sino que hacen los medios de comunicación y hacen determinados estamentos que tiene el Estado de Derecho. En segundo lugar, intentar construir una alternativa desde la oposición. Es decir, hay alguien que está gobernando, que no pertenece a tus ideas, y tú un día le querrás sustituir para que sean tus ideas las que gobiernen y no sigan el que está gobernando ahora. Por lo tanto, para que los ciudadanos te den ese plus de confianza que ahora no te han dado, porque si no, no estarías en la oposición, tienes que intentar generar una alternativa. En tercer lugar, siempre hacer un ejercicio de la dificultad de todo gobierno. O sea, y en cuarto lugar, distinguir de las cosas que un gobierno hace mal, aquellas que no hace, e incluso reconocer aquellas que hace bien. Entonces, si tú combinas esas cuatro cosas, entonces tu papel como responsable o como persona que estás en la oposición, pues pasa, hay días que en el Parlamento tienes una fuerte confrontación con el que gobierna en esos momentos, hay días que tienes un entendimiento, hay días que no te ha de saber mal reconocerles los méritos. El mérito. Y en tercer lugar, tienes siempre que estar explicando qué es lo que harías tú si tú tuvieras el beneficio del acuerdo o del apoyo de las ciudadanas o los ciudadanos para situarte allí en el gobierno. En cualquier caso, yo siempre prefiero estar en el gobierno. Prefería estar claro en el gobierno que no, evidentemente, en la oposición, ¿no? Pero bueno, en dicho lo cual, de esa época, que no me puedo llevar buenos recuerdos de acción de gobierno, sí, en cambio, tengo que decirte que dejé un buen recuerdo mío y yo me llevé a la vez un buen recuerdo de las personas que en aquellos momentos tenían responsabilidades de gobierno. Has mencionado a Jordi Pujol, siempre tuve una buena relación y un respeto institucional. Yo no juzgo a la... ¿Intentaste traer para Hospitalet todo lo posible? Bueno, yo no juzgo a la persona, no me toca y no me corresponde, era el responsable de la Generalitat y por lo tanto yo tenía un respeto institucional. Claro, se lo tuve también en su momento a otros dirigentes, a otros consellers de la propia Generalitat y con Ada Colau, por supuesto que discrepamos pues prácticamente desde el primer día hasta el último día. Pero dicho lo cual, al final, pues esa discrepancia no se plasmó en mala relación. Esa discrepancia se plasmó después en un cierto reconocimiento en lo personal de mi persona hacia ella y de ella hacia mí. De hecho, para acabar este tema, yo he visto el vídeo de tu despedida, de tu último pleno, y es precioso porque todos los grupos políticos, como dices tú, desde las diferencias ideológicas, ahora vamos a hablar de ideología, pero un reconocimiento a tu figura, una salida y un fin de ciclo político de ese capítulo de tu vida largo referido a la política, muy bonito, porque reconocieron todos los grupos tu labor, tus ideas, tus propuestas y cómo colaboraste en el tiempo que estuviste para ayudar, porque de eso se trata también. Un político lo que tiene que hacer es ayudar. Y vamos a hablar de ideología.
Yo, si no me equivoco, Corbacho, tú eres un socialdemócrata de la vieja escuela, en el buen sentido de la palabra. Cuando hablo de la vieja escuela, pues hablo de los grandes líderes, ¿no? Tanto a nivel nacional como Felipe González, hablabas de Alfonso Guerra, de Solana, de Rubalcaba, de Illa, que lo tenemos actualmente aquí, pero a nivel internacional hablabas de Obama, de Clinton, de Olof Palme, de Helmut Schmidt, o de los británicos Blair o Gordon Brown. Estoy hablando de los socialdemócratas de toda la vida, o Jacques Delors, el presidente de la Comisión Europea en los 90, es decir, las grandes figuras de la socialdemocracia europea en la que te sientes identificado porque durante muchísimos años compartiste con ellos, además, con algunos de los que he nombrado personalmente, incluso buenos momentos y ideología y afinidad. Pero yo voy, digamos, a la figura de la gestión a nivel de la ideología y la gestión. Un gobernante que tenga una ideología marcada no debería gobernar para todos y desde el pragmatismo. Es decir, aunque uno tenga una ideología, y evidentemente eso impregna su política, pero no debería ser un gobernante para todos, porque al final gestionas una ciudad o gestionas un país. Bueno, a mí cada día me molesta más los debates exclusivamente ideológicos. Claro. Cada día me molestan más y cada día me interesan menos. La política está llena de matices, pero lo que me interesa es que se discutan de las cosas que afectan a los ciudadanos. Vamos a discutir de las cosas. Claro. Entonces yo sí soy un socialdemócrata a la antigua en el que discutíamos de las cosas, con acierto o con desacierto. Y poníamos, fíjate, cuando yo empecé a militar en el Partido Socialista, en el año 1976, en aquellos cursos de formación que en aquellos momentos hacíamos como introducción a la política, una de las cosas que se ponía mucho en valor era que para llegar a una sociedad de la socialdemocracia era bueno las alternancias. Claro. Porque solo a base de las alternancias los ciudadanos podrían percibir claramente el diferencial que existe entre una fuerza conservadora o una fuerza socialdemócrata. Hoy no se discute de eso. Hoy se discute simplemente cómo llego al poder. Y una vez que tengo el poder, lo único que me interesa es mantenerme en el poder. Entonces, si para mantenerme en el poder hoy tengo que decir que esto es blanco, digo que es blanco. Pero si el miércoles tengo que decir que es de color gris, es de color gris. Y para adornar ese cambio de decisión o de adaptación permanente. Cambio de opinión. Bueno, pues cambio de opinión. Lo tengo que acompañar de un discurso ideológico. Entonces, usted a mí ya no me interesa. O sea, yo quiero que me hable de mis cosas, de los retos que tenemos por delante. Y en esos retos que tenemos por delante, dígame usted qué propuestas me hace. También le pido a la oposición no solamente que me esté cada día diciendo lo malvado que es el gobierno. Haga usted el ejercicio de cogerme los 5 grandes temas que afectan a este país y dígame usted cómo los gestionará usted durante los próximos años si la ciudadanía le da la confianza. Entonces, claro, yo he visto que de todo eso ha desaparecido. Y claro, ¿el problema cuál es? El problema es que cuando eso desaparece, las ideas que prosperan son las populistas. Es decir, las de corto plazo, las del trazo grueso. Entonces, hablemos de la inmigración. Y hay alguien que dice, yo los echaré. Dice, pues oye, como estoy harto de tanto inmigrante, ya me funciona este. No, porque el tema es más complejo. Hablemos en un sentido más integral y veamos ahí qué es lo que propone uno, qué es lo que propone otro. Yo veo con desazón que el tiempo que nos está tocando vivir es un tiempo muy de la inmediatez de todo, de poca reflexión a futuro, pero bueno, la gente que venimos de la socialdemocracia tenemos que seguir creyendo en la socialdemocracia porque creo que existe, y si ahora no está en su mejor momento, bueno, pues uno siempre tiene la esperanza que algún día a lo mejor volverá, hombre, no con las recetas de hace 20 años,
el mundo ha cambiado. Pero desde el planteamiento que yo decía del gobierno para todos y del interés general. Sí, por supuesto. Mira, has dicho dos cosas que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en todo gobierno siempre tiene que haber un punto de pragmatismo. Es decir, uno cuando no es gobierno puede pensar que cambiará el mundo de una manera rápida. Cuando uno llega al gobierno se da cuenta de las dificultades. Pero cuando uno llega al gobierno se da cuenta también de que tiene que haber una idea pragmática de aquello que no se puede hacer y aquello que tienes la oportunidad de hacerlo. Cuando tienes la oportunidad de hacerlo, no puedes no hacerlo por un prejuicio ideológico. Y la ideología es evidente que está presente en cualquier ciudadano. Todos los ciudadanos tenemos un pensamiento, oye, más conservador, menos conservador, pero todos somos necesarios en una sociedad para tirar adelante. Cuando uno se presenta a unas elecciones, tiene que pedir el voto para los tuyos, los que son más propios, y también para los que no te votaron anteriormente. Pero en el momento que tomas posesión, tú eres el gobernante de todos. De todos, totalmente de acuerdo. De todos. Y por tanto no puedes estar gobernando solamente para los tuyos. Tienes que gobernar para todos. Aunque tus políticas de gobierno estén siempre impregnadas por una idea que sea la idea a la que tú correspondes, a la que tú perteneces, ¿no? Pero tú lo has dicho antes, en la sesión 1, tú no le preguntabas a tu secretaria o los miembros de la asociación de vecinos X a quién votaban. Tú escuchabas y escuchabas con atención para intentar mejorar tu gestión y para que salieran beneficiados todos los ciudadanos. Vamos al último bloque, al que llamaremos legado y futuro. Vamos a ir terminando. Esta clase tiene un nombre, visión estratégica. Vamos a hablar de esa visión estratégica. Tú no eres adivino, pero has tenido muchísimos aciertos en tus predicciones. Eres una persona con mucho olfato, intuición, experiencia, conocimiento. ¿Cómo definirías la visión estratégica que da nombre a esta clase? Bueno, yo creo que muy importante en un momento en el que todo se guía por la inmediatez, ¿no? Por lo tanto, reflexionar sobre el presente, pero intentar proyectar algunas ideas a futuro, me parece enormemente interesante. Y luego vivimos en una sociedad en la que nunca ha habido tanta información como la que tenemos ahora. Pero me atrevería a decir que seguramente nunca habíamos estado tan desinformados como estamos ahora. Por lo tanto, canales que te informen desde el punto de vista riguroso y que tengan por objetivo intentar acompañar o ayudar o dar visibilidad a los temas, me parece de un enorme interés, ¿no? Y cada día, además, es más necesario, porque no podemos concebir el futuro exclusivamente guiándonos por el titular de la inmediatez. Sobre cualquier materia, y tú representas una concreta, pero hay muchas otras, se necesita gente con conocimiento y especializada en esa materia. Y sobre todo una cosa muy importante, que el buen hacer sea lo que lleve a generar esas opiniones con ánimo de ayudar, con ánimo de informar y no con otro ánimo que, por desgracia, es el que está hoy en día presente en muchos canales de información. Pues vamos a las 3 últimas preguntas. Vamos a ir terminando. El último punto, de los 3 que faltan, es el poder. El poder con mayúsculas, que tú lo has conocido bien. Se dice que en este país, más allá del poder político, pues hay más poderes, y es así, evidentemente, pues no hay un único poder, hay diferentes poderes. Tú, ya digo, lo has conocido bien. ¿Has sabido dimitir? En este país que nadie dimite, has sabido un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto suficiente. Has sabido decir, hasta aquí ha sido suficiente, abro capítulo, nuevo capítulo. Lo has hecho en varias ocasiones, es decir, dimitiste de alcalde, dimitiste de ministro, dimitiste de concejal en Barcelona, porque considerabas, y yo creo además que con buen criterio, que en la vida
no te puedes restringir a un único papel, sino que hay que saber, pues eso, jugar diferentes roles a lo largo de nuestra vida y no hacer siempre lo mismo, sino que buscar nuevos retos. Y hoy día, que ya tiene 70 años, sigue buscando nuevos retos y bueno, afrontando el futuro, como tú planteas, con optimismo, porque te queda mucho por delante y que lo veamos todos. Entonces, vamos a hablar un poquito en esas 3 últimas preguntas sobre el poder. ¿Qué le ves al poder y cómo podrías definir el poder para que tú, que sí que has marchado y dimitido, haya gente que no se vaya, como suele decir en español, ni con agua caliente? Háblanos de ello. Bueno, lo primero es que en una sociedad democrática tiene que haber siempre un equilibrio de poderes y contrapoderes. El poder absoluto nunca es bueno, por supuesto, ni en la sociedad actual ni la de futuro. Por lo tanto, los contrapoderes son absolutamente imprescindibles en una sociedad democrática. La segunda cuestión, el poder, la aspiración de la obtención del poder en sí mismo no es negativo. Es decir, la pregunta en todo caso, ¿para qué lo quiere usted? Claro. Hombre, yo aspiraba a tener poder y tuve poder porque quería hacer cosas. Si yo no tenía el poder, no podía hacer aquellas cosas que yo creía que eran buenas para el conjunto de la sociedad, pero para ello necesitaba su confianza y necesitaba también el poder. Evidentemente, un poder sometido a un control, a una transparencia y a un equilibrio de poderes. Cuando el poder no es bueno es cuando uno se emborracha exclusivamente de su propio poder. Es decir, ¿usted para qué quiere el poder? Dice, no, para ser poderoso. ¿No? Esto no, poder para ser poderoso no me sirve. Poder para hacer cosas... en beneficio, como hablábamos antes, de todos. Sí, en beneficio de todos, en beneficio de una mayoría, pero nunca es... Nunca llueve. No, es muy difícil que un gobernante, sea del signo que sea, todo lo que haga sea aplaudido por el 100%. Pero lo importante es que una mayoría se sienta reflejada en esas políticas y por lo tanto el diferencial está en la concepción misma de lo que uno entienda de cómo debe entender el alcanzar el poder. Si uno quiere alcanzar el poder simplemente para ser poderoso, pues le importará un pito la gestión del bien común. Si uno quiere el poder para desde el poder llevar a cabo aquellas cosas que entiende que van en beneficio de la sociedad, pues ese poder lo ejercitará y además de ejercerlo, pues lo someterá permanentemente a la transparencia y al control de todo lo que sea menester y necesario. Bueno, por lo tanto, hoy de todas maneras me da la impresión que estamos más en una deriva, no en España, es decir, un poco a nivel global, que cuenta más el poder para ser poderoso que el poder para hacer cosas. Yo creo que los según qué mandatarios aparecen con la ostentación del poder y tú te preguntas, bueno, pero este individuo ¿qué pretende? Dice, pues una cosa muy sencilla. Si puede ser, perpetuarse permanentemente ahí para seguir estando ahí. Pero bueno, no lo sé, yo vuelvo a repetir, creo que tenemos que confiar en que los equilibrios y los contrapoderes en las democracias avanzadas se vayan, no retrocedan, sino que estén permanentemente presentes. Totalmente. Penúltima pregunta. Nuestra comunidad no es joven, aquello, no nos ven básicamente adolescentes, todo lo contrario, pero tampoco nos ven personas muy mayores, sino que andan una media entre los 25 y los 50 años, una horquilla amplia, y que, digamos, está en pleno proceso vital porque están produciendo, es decir, 25 o 50 años, una época de máxima productividad, pero además de producir y de ganar un sueldo, una parte de ese sueldo lo destinan no solo a ahorro, sino a inversión. Nos encontramos en un país que la educación financiera no ha sido una prioridad, en los planes de estudio apenas aparece y nosotros desde la Asociación FIRE pues intentamos ayudar a mejorar ese conocimiento financiero tocando temas que le damos valor, ¿no? Como esta charla, como otras muchas, que intentamos eso, que aporten un valor. La penúltima pregunta es, ¿qué opinas tú de la educación financiera? ¿Consideras que la labor que realiza esta asociación, que tú siempre has apoyado el tejido asociativo, siempre le has dado un valor a la sociedad civil,
¿Consideras que estamos en el buen camino? Y luego un mensaje a esas franjas que comentaba de 25, 30, 40 años, que te dirijas a ellos a hablar un poquito de futuro como penúltima pregunta. Bueno, yo creo que es importante, ¿no? La función que hacéis, ¿no? Porque, repito, vivimos en un momento en el que hay muchísima información, pero en la que muchos ciudadanos estamos desinformados. Entonces, en algo tan delicado y que además tenemos antecedentes tan negativos, que es, digamos, las inversiones de personas que pusieron sus ahorros en unos determinados productos, que luego al final casi lo perdieron todo, pues yo creo que la educación y el conocimiento y la información de cuáles son los productos y los riesgos, sobre todo, productos hay muchos. Sí. Y te inundan cada día, pues hoy en día en Internet, tienen muchísimo. Pero yo creo que lo que es muy importante es que pueda haber profesionales y comunicación profesionalizada que te digan dónde están los riesgos. Luego cada uno es libre, claro, toma sus propias decisiones, de elegir el riesgo. Pero que te pueda decir, mire, usted, si usted va por este producto, usted puede tener esta rentabilidad superior, pero que sepa que tiene este riesgo. Si va por este otro, va a tener a lo mejor menos rentabilidad, pero va a tener menos riesgo. Y luego hay una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? En el mundo de las finanzas, que es la información online, en el sentido de cómo está hoy la cosa y cómo se prevé que puede estar mañana. Sobre todo en aquellos productos que fluctúan más y que para según quienes, que lógicamente tienen invertido ahí sus ahorros, sí que les puede importar mucho una fluctuación en 48 horas. Por tanto, tener esa información de, ojo, que si tienes un producto aquí, ves con cuidado porque no vienen buenos tiempos para este producto. Y luego a la gente que está en activa, yo no soy nadie para recomendar qué es lo que tiene que hacer alguien con su vida, ¿no? Pero desde mi propia experiencia, creo que siempre es bueno en la vida, si la situación mínimamente económicamente te lo permite, pensar en el futuro. No solamente pensar en el presente, sino pensar un poco en el futuro. Y pensar en el futuro significa que la cultura del ahorro, aunque sea pequeña, la tienes que tener. Yo fui muy criticado por muchos analfabetos que luego descubrieron que ellos tenían planes de pensiones privados, porque en una entrevista que me hicieron en Telemadrid me preguntaron sobre los planes de pensiones privados. Y yo le dije, mi respuesta fue, mire usted, yo creo que el mejor plan de pensión es el público y al que tenemos que seguir aspirando a que siga siendo el mejor plan de pensión es el público. Ahora bien, yo creo que es bueno que alguien con 30 años, con 40 años, si su salud económica se lo permite, que vaya pensando en un plan complementario de inversión privada. Porque el día que se jubile, y todavía me hicieron la pregunta, ¿y usted lo tiene? Y yo dije, sí, yo lo tengo. Porque el día que te jubiles, la reposición nunca será al 100% del salario que tú recibías. Pero tú te vas a jubilar en una edad que te consideras una persona activa, seguramente que tus gastos corrientes se van a reducir porque ya no tienes el gasto de ir a trabajar. Ya no gastas tanto en trajes. Ya no vas, exacto, ya no te gastas tanto en traje, pero vas a tener una disminución. Y si tú has hecho un ahorro, pues probablemente puedas ir compensando esa pensión que vas a recibir, que te va a permitir luego poder no vivir mejor que antes, pero en todo caso no notar tanto la diferencia de cuando estabas en activo a cuando te has jubilado. Bueno, esto que parece de sentido común, bueno, me lo criticaron mucho. Algunos descubrieron entonces que decían, no, yo un plan de pensión privado ni hablar. Y entonces alguien le dijo, oiga, perdón, usted es diputado, ¿no? Pues ya lo tiene. Sí, pues usted no sabe que el Congreso de los Diputados tiene un plan de empresa en el cual está cotizando por usted para que tenga un plan de pensiones. Ah, pues no lo sabía. Bueno, pues entonces mal asunto que usted sea un diputado
que ni tan siquiera sabe cómo funciona su sistema de pensiones en el tal. Por lo tanto, yo creo que a largo plazo, y eso ya depende, claro, lógicamente, de la economía de cada uno, pero el sentido de la pequeña hucha hay que tenerlo, porque en la vida nunca sabes cómo vendrán las cosas, y si tienes luego donde poderte agarrar un poquito, si no lo necesitas, mejor, pero si algún día lo necesitas, pues bueno, pues es bueno, porque si un día lo necesitas, no puedes fiar todo a que A lo público. a lo público o a que el sistema te resuelve el problema. Pues vamos a la penúltima, a la última. Esa era la penúltima, la del consejo a los jóvenes y no tan jóvenes, al sistema productivo. Nosotros tenemos varias señas de identidad en este canal. La última es la última pregunta, de hecho, el hazte, Corbacho, una pregunta que no te haya hecho antes y contéstala tú, pero antes de que contestes quería entregarte pues una sudadera de FIRE, una sudadera que tú que practicas deporte, tú que eres una persona muy activa, que te mueves, pues queremos que la luzcas y que, bueno, pues que te sirva, ¿no? Y que la luzcas con orgullo además, porque... Bien, pues oye, muchas gracias y evidentemente que la usaré, Claro. Porque efectivamente yo, una de las cosas que procuro ahora en mi etapa de jubilado es no ser un jubilado pasivo, sino que practico deporte y por tanto intento ocupar mi tiempo libre, el que los médicos me dejan, Sí. porque cuando te vas haciendo más mayor, pues cada vez vas teniendo más visitas médicas, esto es natural. Pero bueno, intento pasear bastante y practicar algún que otro deporte. Por lo tanto, última pregunta. ¿Qué te harías tú como pregunta que no te haya hecho yo en estas dos clases, la parte A y la parte B? Hombre, ha sido una clase muy amplia y por lo tanto yo creo que preguntas... Han quedado pocas por Han quedado pocas. No, en la vida uno siempre se hace... cuando vas cumpliendo años y vas... Yo soy, de todas maneras, de los que mira poco por el espejo retrovisor. Bien hecho. Porque si miras mucho por el espejo retrovisor, tienes el riesgo de caer en la nostalgia y pensar que cualquier tiempo pasado fue siempre mejor que el presente. Entonces, del pasado uno tiene que mantener, si tu parte cognitiva te lo permite, viva la memoria, tienes que mantener vivo el recuerdo, pero en todo caso tienes que pensar un poco qué estás haciendo hoy y sobre todo qué quieres hacer mañana. Pero en todo caso siempre ha habido una cosa que probablemente a lo largo de mi vida, o de una parte de mi vida, no toda mi vida, una parte de mi vida, no he podido hacer, y que a veces sí, que lógicamente yo si me tuviera que hacer una pregunta a mí mismo, sí, pues me la haría en el sentido de ¿qué te hubiese gustado poder hacer durante todos los años que has tenido tantos cargos de importancia pública y política? Y la respuesta seguramente es, me hubiese gustado tener más tiempo para aburrirme de tener tiempo. Probablemente es lo que me hubiese gustado tener. Pero en todo caso, eso no es un reproche al pasado, es simplemente de que probablemente yo he tenido muchas cosas, he visitado multitud de lugares y de sitios, etcétera, etcétera, pero en esta vida, y ahora lo puedo decir con conocimiento de causa, lo más importante que hay es poder tener tiempo para disfrutar del tiempo. Pues me encanta esa reflexión final. Muchísimas gracias. A ti.